Chicos, bienvenidos nuevamente a su canal preferido de comunicación. Y lo que vamos a ver ahora es un tema muy bonito, personalmente muy apasionante, dentro de todos los ámbitos y todos los temas de la literatura. Y yo me acuerdo que de chiquito mi mamá siempre me decía: hijo, tú siempre tienes una sonrisa muy natural. Es decir, o sea, la naturaleza o lo natural es quizás mostrarse tal como es, mostrándose de una manera transparente. Es la naturaleza la que se muestra al mundo, por decirlo así, pero eso no es solamente es lo natural si lo aplicamos al ámbito literario. Cuando hablamos ya del naturalismo, y muy ligado al realismo literario, estamos hablando ya de otros aspectos o de otra definición. Por eso que nuestro tema de ahora es el naturalismo y el realismo literario. Cuando hablamos del naturalismo y del realismo literario, ustedes bien saben que antes tenemos que contextualizar las tendencias literarias para que se entienda muy bien por qué se está plasmando esos mensajes en la obra. O sea, el contexto literario o el contexto histórico determinan o marcan también de alguna forma los mensajes que se van a transmitir en la obra. Entonces, tanto el naturalismo como el realismo literario se enmarcan principalmente ya para finales del siglo XIX, 1870, e inicio del siglo XX, los primeros años del siglo XX, en 1910-1920. En todo ese contexto, de alguna forma se consolida la producción capitalista. Los estados modernos son los que de alguna manera van tomando la mayor primacía dentro del mundo occidental. De igual manera, el imperialismo en lo que se respecta a la expansión de los mercados, el libre comercio empieza a tener mayor fuerza, mayor auge. El sistema de transporte, por ejemplo, ya sea de barcos, aviones todavía no había mucho, pero el transporte marítimo y el transporte en general y el comercio en general llegan a tener pues una fuerza impresionante y se consolida en estos mercados, los mercados que van a producir materias primas y los mercados que van a producir ya material elaborado, finalmente elaborado, y que precisamente a veces de ahí ya se empieza a darse ese quiebre económico entre los países que empiezan a repuntar económicamente y los países que se van quedando y que son conocidos pues como las colonias o los satélites, ¿correcto? De igual manera, en el plano social hay enfrentamientos entre la burguesía y el proletariado. Estamos hablando precisamente que la expansión capitalista es la que empieza a surgir mucho más en este contexto, o se consolida precisamente entre finales del 19 y comienzos del 20. De igual manera, chicos, hay que tener en cuenta que dentro de este marco que da origen al naturalismo y al realismo literario, no podemos dejar de mencionar las posturas filosóficas que se dan en ese entonces. Y para hablar pues de postura filosófica estamos hablando pues de tres grandes personajes: Augusto Comte, Charles Darwin y Karl Marx. Augusto Comte, él funda la idea del positivismo. Profe, ¿positivismo que paro feliz? No necesariamente que pare... yo soy bien positivo, se puede, no, Perú, no, hijito, no. Eso no se trata del positivismo. Cuando hablamos de positivismo de Augusto Comte, estamos hablando pues de una rama filosófica en la cual determina o señala que solamente en la realidad existe aquello que se pueda percibir y que se pueda comprobar de manera empírica. Si no está comprobado de manera empírica, nothing que existe, o sea, no existe nada. Tiene que ser comprobado de manera empírica, ¿correcto? Y que sea perceptible. Eso es lo que dice Augusto Comte, y que es una idea filosófica y aplicada a la ciencia que tiene mucho auge en ese momento. Pero al igual o paralelo que Augusto Comte, sale también pues Charles Darwin, y Charles Darwin pues con su obra extraordinaria sobre la evolución de las especies precisamente, y donde él postula la selección natural, y esa selección natural para que los seres más aptos se puedan adaptar al medio ambiente, también se aplica a lo social, y justamente viene también el darwinismo social. Y es que también ese darwinismo social tiene mucha pegada, mucho apego a esa sociedad, tanto de finales del siglo XIX como inicios del XX. De igual manera, la teoría marxista, Karl Marx, de alguna forma también llega a tener bastante
fuerza, auge sus ideas con su obra El Capital, donde también pues postula pues el motor del desarrollo histórico de las sociedades, la lucha de las clases sociales, los modos de producción. Entonces, este es el marco histórico donde tanto nace el naturalismo como el realismo, ¿correcto? El positivismo, evolucionismo y el marxismo. De igual manera, por ejemplo, tenemos una serie de televisión que acá vemos, La Regenta, inspirada precisamente en estas épocas, pues tanto del naturalismo como del realismo, y que se invoca, o mejor dicho, que se aboca a esa época que te había mencionado. Ahora, pero para hablar del naturalismo tenemos que hablar nada más y nada menos pues de un maestro. Y cuando te hablo de un maestro estamos hablando de Émile Zola. Émile Zola, escritor francés, si te puedes leer La Taberna, qué triste porque la gente es tan mala. La Taberna o Naná de Émile Zola, y te retrata de manera tan cruda lo que es la sociedad francesa en ese entonces. Digamos que el fundador del naturalismo, definitivamente tenemos que hablar pues de Émile Zola. Pero en sí, ¿qué es el naturalismo? Es una corriente literaria que se funda en el último tercio del siglo XIX, y como ya te había mencionado, el impulsor, el creador, y que le da toda la fuerza a esta parte literaria, o este estilo literario, o esta corriente, escuela literaria, es el francés Émile Zola. Ahora, ¿cuál es una de sus posturas principales, características del naturalismo? Es que quiero equiparar, poner en igualdad de condiciones tanto la literatura como la ciencia natural en un medio social. Es decir, que hay que ver que al ser humano, lo que postula el naturalismo es que el ser humano está condicionado por su biología y por su entorno social. O sea, ya eres víctima de las circunstancias biológicas y sociales. Pase lo que pase, haga lo que hagas, diga lo que digas, refuerce lo que refuerces, reclame lo que reclames. Discúlpame, papito, pero ¿sabes qué? La biología y tu entorno social te determinan y es natural en ti, y no puedes escapar de esa naturaleza. Es lo que precisamente postula el naturalismo. Ya el hombre se encuentra determinado por esos dos ámbitos, por lo biológico y por lo social, ¿correcto? Ahora, sí, también cuando hablamos pues del naturalismo es que prefiere ambientes, al momento ya de hacer la obra literaria, es que es fundamental. Ya cuando hablamos de sus características es que vamos a ver es que los escritores naturalistas y realistas prefieren pues ambientes miserables, sórdidos, tristes, lúgubres, y cuando elaboran a los personajes, digamos, al decir tarado no quiero insultar a nadie, pero se le pone pues como personas con una discapacidad mental para poder procesar ideas, alcohólicos, o sea, ligados al vicio. Es más, justamente el vicio del alcohol es lo que los vuelve irracionales a estos personajes. Personajes que también padecen pues enfermedades, patologías diversas, tienen la intención pues, de mostrar lo biológico en lo social, o sea, la biología del personaje está influenciado o se plasma también en lo social. Hay una ruptura de tabúes sociales, o sea, ya lo que era prohibido ya no va a ser tan prohibido, ¿correcto? Entonces, y eso es lo que también postula parte del naturalismo. ¿Se extreman los rasgos del realismo? Sí, al hablar del realismo, chicos, es porque es una respuesta al romanticismo. Acuérdate que lo romántico, un pequeño paréntesis, lo romántico es aquella exaltación pues, de los sentimientos, de la pasión, del corazón. ¡Ay, qué bonita! Palomita, abuela. No necesariamente así, o sea, pero y así es el romanticismo, es muy subjetivo. El realismo dice, no, corto acá. Nada de subjetivismo, nada de pasión. Oye, ¿por qué no miras la realidad tal como es? Y la realidad pues no son elefantes color de rosa, ni pajaritos que me cantan, ni murciélago que me está diciendo, oye, ¿cómo estás? No. O sea, el realismo es otra cosa. Entonces, precisamente el realismo nace como respuesta a lo subjetivo que es el romanticismo, y por tal motivo quiero mostrar la realidad tal cual como es. Se extrema lo real. Y se utiliza mucho el narrador impersonal. Y al hablar de un narrador impersonal, estamos hablando pues, de un narrador heterodigético, principalmente un heterodigético omnisciente, aquel que sabe todo y ve todo lo que sucede y pasa en la mente del personaje. Y la novela tiene una intención moral. Si bien es cierto, como te he mencionado, en la novela Naná y en la novela La Taberna, si te la puedes leer, léetela por favor, que es espectacular, pero es muy triste. Y si bien es cierto, Zola muestra la envidia, la mala intención, la mala fe, el vicio del alcohol,
y que eso hace generar pues desgracia y media a las familias y cómo se maltratan a otros seres humanos y lo muestra de una manera tan cruda. Esa manera como lo muestra Solá era porque ya pues Francia reacciona, así estamos, hay que cambiar un poco esto, ¿correcto? O sea, tiene una intención dentro de toda su crudeza para querer cambiar un poco la sociedad. Acá vemos pues una película en 1993 precisamente inspirada en la obra de Solá, Germinal, con Claude Berry. Acá vemos precisamente a Gerard Depardieu, uno de los principales actores franceses que encarna esta película. Y cuando hablamos ya un poco del realismo, porque vamos a tener dos partes de esta explicación, ya cuando hablamos un poco del realismo, que es importante mencionarlo porque es muy hermanado con el naturalismo. Cuando hablamos parte del realismo, observamos pues una descripción precisa de la realidad, usa métodos de observación que son muy precisos o característicos de la ciencia experimental. O sea, la vida real se convierte en un objeto estético. Hay una ubicación próxima de los hechos. Al decir esto, chicos, es decir de que más que irme a un pasado glorioso, lejano y viva la patria, de la patria vivo, o sea, más que irme a este pasado que sí lo hacía el romántico, no, vive la realidad de ese momento, o sea, no te vayas tan lejos, o sea, mira tu entorno actual y en ese entorno actual te vas a dar cuenta pues de las cosas que te rodean y que son situaciones que no son para nada agradables. Entonces eso es lo que te pide también el narrador naturalista o el narrador realista, sobre todo, que elimino los espacios de tiempo prolongados y lo que yo quiero es escribir sobre la realidad que conozco en ese momento, la realidad que me está circundando en ese momento. Por tal motivo se elimina lo subjetivo. Al decir que me elimino lo subjetivo es porque le estoy dando con alma al romanticismo anterior, ¿correcto? Nada de fantasía, se controla el exceso de la imaginación y el sentimentalismo, porque precisamente tuvieron su auge anteriormente de 1870 hacia atrás, o sea, estamos hablando de 1830 hasta el 70, pero ya cuando la sociedad o los intelectuales se dan cuenta de que este sentimiento o esta subjetividad no explican realmente lo que pasa en mi sociedad, no, tengo que aplicar la parte realista. Y para finalizar esta segunda parte del video tenemos porque justamente otras características fundamentales del naturalismo que lo toma también del realismo es esta búsqueda por la crítica social y política. El realista busca precisamente mostrar cómo se da esa degradación social y de los valores tradicionales que empiezan a perder sentido. De igual manera denuncia las lacras sociales y que obedecen y que le echan la culpa a una mentalidad conservadora. O sea, lo conservador, dicen pues los realistas, es lo que ha generado o ha sido la semilla para que se esté dando estos problemas sociales. Ahí tiene que haber un espacio a la liberalidad, porque precisamente lo tradicional es lo que para ellos, es lo que ha generado estos males sociales, ya sea por la corrupción, la envidia, el maltrato y la explotación. De igual manera, algo muy característico también del naturalismo y del realismo es el estilo sencillo, sobrio, para expresar las ideas o los mensajes de la obra. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la cosa lo tengo que decir de manera clara, exacta y precisa. Se acabó y punto. No me adornes con las palabras, porque eso es parte del romanticismo. Tengo que poner las cosas tal cual como son. Y si bien es cierto, se pueden plasmar en cuentos, como lo fue Anton Chekhov, por ejemplo, cuentista del realismo, pero también tenemos que la forma más predilecta o lo que más trabajaron los escritores, tanto naturalistas como realistas, fue el tema de la novela. Digamos que fue su medio de expresión predilecto. Amaban la novela para poder expresar tanto la parte natural como la parte real. Ejemplo, tenemos pues a Fyodor Dostoyevsky, a León Tolstoy, a Gogol, correcto, que sería a Emile Zola, que pues son los principales exponentes del naturalismo y del realismo respectivamente. Hasta acá, chicos, un fuerte abrazo y nos vemos en la segunda parte de este video. Cuídense, saludos.